buenos días, ¿cómo les va? Segundo programa del año de Los Siete Locos, en nuestra temporada número 38, que acabamos de empezar, y muy contentos de estar también acá en este canal. Y con los invitados que tengo hoy, ni les digo, dos personajes muy conocidos por ustedes, pero más que nada conocidos por otra tarea, no la que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de la faceta de escritores de los dos. Hugo Alcanada Mon, su segunda novela, La cacería de hierro. Y el doctor Rafecas Pinche, primera y única por ahora. Sí, Primero les pregunto eso, que todo el mundo les debe preguntar, pero yo les quiero que me digan, ¿por qué de pronto con sus carreras, que yo sé lo que les demandan de tiempo, de esfuerzo, de tensión, de un montón de cosas, se dedican a escribir novelas y sobre todo policiales, ¿no? Bueno, en mi caso tuve un recorrido muy particular porque mi hermano Diego era cineasta y lamentablemente se nos fue en 2017, pero cuando él estaba en vida, durante una década aproximadamente, me instigó a escribir una suerte de guión Porque él, ¿qué te para una decía, Diego? película. Vos que sabés del movimiento de Claro, tribunales. y sí, vos que estás Claro. hace un montón de tiempo trabajando en tribunales, que escuchaste historias, que conocés casos, bueno, ¿por qué no me das una idea para realizar una película ¿Era de... mayor o menor que No, vos? era un poquito menor, un par de Menor. años menos, para hacer una película de suspenso, policial, bueno. Y entonces finalmente accedí a su ruego y ya había redactado, digamos, una historia con un comienzo, un desarrollo y un desenlace interesantes, que a él le encantó, por supuesto. Pero bueno, no llegó a ver la luz como película porque se nos fue, como te Tenían digo. hasta el actor, ¿no iba a trabajar Tomás Fonsi? Sí, Hacía del sí, Pinche. sí, sí. Habíamos pensado en Tomás Fonse, que tenía una muy Sí. buena relación con él, Bueno. de que iba a ser el protagonista. Y bueno, la cuestión es que después de su partida, la gente de Planeta le interesó el trabajo y después de un par de años se convirtió en una novela Y acá la que tenemos. felizmente ha sido Ahora publicada. vamos a hablar de la Sí. novela, pero quiero que nos cuente Hugo. Algo muy parecido, es decir, un ¿Pero qué? vicio, y es como el otro yo, el doctor Merengue. Esto es como para mí el momento de desconectar la cabeza y disfrutar. Para mí es eso, entonces es encontrar un pequeño espacio de tiempo para mí. Entonces, así como Cristina, vos tenés personas que les gusta cocinar, sábado a la noche están solos y podrían abrir una lata de atún y se terminó, y aún así se abren una buena botella de vino Sí. y se arman una tortilla de patatas, Sí. aunque estén solos. Este es el placer para vos. Esto es para mí. ¿Y cómo surgió la primera novela, En La mi ciudad caso, de las ranas? en mi caso muy breve, es aquella primera novela era basada en hechos reales, la Fundación de la Plata, Sí, pero había piezas del rompecabezas que faltaban y las complementé con la ficción. claro. Ya este caso es avanzar otro paso y ya jugar mucho más con la ficción, aun cuando incluyo personajes que vivieron como Juan Bucetich. Pero ya es un policial y ahí empiezo a jugar Claro, mucho porque vamos a decir, Bucetich, por ahí no es estrictamente el protagonista de la más. novela. No, El protagonista de la novela es Hierro, que es un exactamente. personaje de ficción. Exacto, que es un personaje que yo quiero hacerlo crecer. Entonces comienza siendo un muchacho, Valentín, y que termina siendo por su apellido, Hierro. Entonces como empieza a ganarse su espacio, su lugar. Como el Pinche de Daniel Rafecas. Y que en definitiva, claro, son en parte esas novelas que los norteamericanos llaman coming of age, que es como eso del desarrollo, la maduración de un personaje. Y de hecho yo la tengo en la cabeza, como Daniel, otra novela en la cabeza donde ya Hierro va a estar mucho más lanzado. Pero no es la que va a salir ahora No, pronto. ahora Porque ahora va a se salir viene otra. otra que es sobre... A mí la capacidad de trabajo me impresiona, porque además de todo lo otro, Ahora, Daniel, recién estábamos hablando fuera del micrófono y contaba que vos en una semana escribes la estructura. sí, no, lo dijo eso recién. es inviable. Así que- No salió al aire, es verdad, lo dijo antes de empezar. Sí, En sí, una sí. semana escribe la estructura. La estructura, sí, las primeras 100 páginas, supongamos. pero que son las 100... Sí, sí, son el Está corazón, digamos, plantada ahí la esencia, novela. la esencia Está de la plantada novela. ahí la novela, ¿no? Claro, claro, claro. Después, Contemos sí. porque hay gente que por ahí
le suena el nombre Vucetich, pero no tiene muy claro quién es. Lo presento en sociedad. Por favor. Iván Vucetich, un inmigrante del Imperio ¿Cómo Austrohúngaro. se llamaba? Iván Vucetich. Vucetich, sí. Traducido o españolizado como Juan Vucetich, un inmigrante del Imperio Austrohúngaro que viene al Río de la Plata y primero intenta en Uruguay, no le va bien, se viene a la Argentina, músico callejero, Mira, después miembro de una cuadrilla de obras sanitarias y logra entrar a la policía bonaerense porque tenía un mérito, sabía leer y escribir. Lo que en con esa eso época, ya entrabas. claro, pero porque era una rareza en esa época, estamos hablando del periodo histórico en el cual estaba aprobándose la ley 1420 de educación pública, ley gratuita y obligatoria. Que todavía no estaban, claro. En ese contexto, Juan Vucetich recibe los primeros datos sueltos sobre cómo se utilizan o se intentan utilizar las huellas dactilares para identificar personas / resolver crímenes. Y el desarrollo de él, el mérito de él fue encontrar cómo sistematizarlo. Es decir, tenemos huellas dactilares de 1 millón de personas, ¿cómo hacemos el Alcoyana? Y eso es lo que él desarrolla. Y a partir de ahí es Cambia un bombazo. todo. Sí. Y el momento clave es lo que yo cuento en esta novela, que es un caso real, que yo lo novelo, pero que ocurrió No, realmente. esto pasó. Que pasó en Necochea. Es la muerte de 2 chiquitos degollados, ¿no? En 1892, 2 chiquitos que aparecen degollados adentro de un rancho en las afueras de Necochea. La madre sobrevive, marca al presunto asesino y ahí empieza una investigación criminal real, Sí. pero que se fue complejizando porque no se tenía muy claro quién había sido el asesino. Y ahí es donde este caso se convierte en el caso, porque es el primero en el cual se aplican las huellas dactilares o el método de Juan Vucetich para resolverlo. Y a partir de ahí fue como, si querés, Cristina, el certificado ISO 9000 Claro. de que el sistema funcionaba. Y ahí Listo, empezó. cambia todo, pero hasta ese momento había este presunto sospechoso al que torturan, al que pasa de todo para que Correcto. confiese, que es muy interesante también de ver. Y de pronto con las huellas dactilares. Es que es muy interesante porque a su vez parte del libro se apoya en una suerte como de reconstrucción histórica detectivesca, porque el expediente del caso desapareció. Entonces, vos lo sabés bien, Daniel, hay que reconstruirlo, por ejemplo, con la copia o el segundo testimonio de la sentencia, el informe que el policía le remite a su propio jefe. Entonces, con las piezas del rompecabezas que te quedan, empezás a inferir qué pudo haber pasado con lo demás. Sí. Y, por ejemplo, en la copia de la sentencia, como todavía hoy se hace, el juez va haciendo un recuento de las distintas probanzas, hablando con el testigo, marcó tal cosa, foja, no sé qué. Después ya sabés qué pasó. Y a partir de ahí empezamos. Y después se novela. volar. Y Ahora, después a metés volar. a este personaje Hierro, ¿por qué? Porque necesitabas a alguien que estuviera. Porque está La Plata, está Exacto. Necochea. no Lo sé. que me había ocurrido allí era un desafío que era Juan Vucetich está en La Plata, en la jefatura de policía, pero al mismo tiempo él nunca viajó a Necochea a resolver este crimen. Y a su vez, el enviado fue el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto es real. ¿Cómo se llamaba? Eduardo Álvarez fue el primer jefe de pesquisas de la policía. Sí. Ahora, entonces, si yo me apoyaba en Juan Vucetich, me quedaba en La Plata y me quedaba lejos Necochea. Y si yo me iba a Necochea con el detective, me quedaba lejos Vucetich. Y entonces lo que hice fue desarrollar un personaje, Hierro, que sirve como una suerte de vaso comunicante porque dialoga con ambos y a partir de lo que va dialogando va saliendo a la luz Claro. la historia, la trama. Claro. Hierro tiene un problema personal porque su madre, esto es ficción pura, también aparece muerta en una situación violenta y Porque, él quiere saber quién fue el asesino. exacto, porque lo que yo hago es una historia criminal adentro de otra historia criminal. Claro. Si quieres, en parte también jugando, ¿te acordás? Años 80, Humberto Eco, El nombre de la rosa, que Claro. vos tenés al fraile y Claro. al novicio, Ahí está, y el ese novicio que modelo. va aprendiendo del fraile, si querés, hasta por ósmosis. No es que el fraile le dice, lección Pero número está ahí 1. mirando y viendo cómo se maneja el otro. Claro. Exacto. Y este chico admira a Vucetich y trata de acercarse. Y a Y así partir de ahí- llegamos
Bueno, en Pinche también. Pinche, no sé si todo el mundo sabe, Pinche es el último orejón del tarro en el juzgado, el chico Exacto. que va con los expedientes, qué sé yo. Exactamente, Y es sí. el protagonista de la novela. Pero yo Sí. decía, es un antihéroe, ¿no? Sí, sí, en realidad. Pero tampoco es un santo el Sí, Pinche. no abrimos juicios morales sobre las decisiones que toma. Simplemente No, como claro, lector contamos. vamos acompañando ¿no? el camino que va construyendo, que va haciendo al andar. Pero bueno, lo interesante en realidad es que, por ahí estoy adelantando algo, pero a mí me gustan mucho las novelas o las series o las películas en donde las cosas luego, a mitad de camino, hay como un giro y hay como un cambio en quiénes son los protagonistas, ¿no? Entonces, en Pinche ocurre un poco esto porque en los primeros tramos pareciera que la protagonista es otro de los personajes, Hay que una es la jueza, jueza. Claro, claro. es la jueza Que por Pasair. algo también pusiste una jueza mujer ahí a jugar, porque Sí, también, bueno, eso es, tiene que ver es así también. todavía. Una Sí, jueza federal la lamentablemente. están mirando como a ver cuándo mete la pata, a Sí, ver. lamentablemente sigue habiendo un clima así de machismo, misoginia. Sí, sí, sí. Eso, bueno, es una lucha constante, ¿no? Que van haciendo. Y un poco, bueno, yo a partir de la elección de una jueza mujer, una jueza federal mujer que está asumiendo su rol como Recién tal estrenado. en el edificio de Comodoro Pi, es un poco un homenaje a esas mujeres, colegas, funcionarias que van abriéndose paso contra viento y marea, rompiendo prejuicios y demostrando, por supuesto, iguales o mejores capacidades que los varones. Así que hay un poco un homenaje a ese conjunto de mujeres que están en esas Y vos vas circunstancias. contando en el libro, Daniel, un montón de cosas sobre el manejo de los juzgados, ¿no es Claro. cierto? Pero hasta la parte burocrática, te diría. Y sí, que claro, aparece acá. sobre todo en la primera mitad de la novela, que transcurre mucho en lo que es la investigación judicial del caso, Sí. sí, bueno, ahí hay una recreación de un montón de circunstancias y de situaciones y de escenarios que, por supuesto, yo los viví en mis casi 40 Me años de trabajar en imagino. tribunales. Sí. Así Pero que hay eso pues está bien, me gustó, porque no lo hace pesado al texto. Claro. Te tira mucho dato de ese tipo, pero Sí. la atención del policial está todo el tiempo en la Sí, novela. sí, sí. En general, lo que más me han dicho de la novela en este año que ya recorrió es que se lee de un tirón, que se lee en 2 días, en 3 días, en 5 días, que como que al lector o a la Eso está lectora logrado, lo sí. engancha y Ahora, hasta ¿qué el es lo final. que pasa? Yo me pregunto, me llega una novela del juez de la corte, Rosati. ¿Sabían? Escribió una Sí. novela también. Rafecas Pinto, ¿qué les pasa? Claro, da para pensar, ¿no? En realidad somos miles los magistrados y ¿Que escriben funcionarios. policiales? No, me refiero a que es un porcentaje muy menor lo que publicamos. Claro, pero Somos contados con los dedos de la mano los que por ahí hacemos esto, pero sí. un poco es lo que dice Hugo, en el sentido de que es un cable a tierra, ¿no? Escribir, uno lo vive como, lo disfruta, el proceso. Yo disfruté muchísimo el proceso de Es escribirlo, me desengancharse divertí un poco de muchísimo. tanta atención que los dos tienen Claro, mucho. sí, sí, en parte un poco tiene que ver con eso y también, bueno, obviamente desde siempre uno ha sido lector, consumidor de ese tipo de Vamos a novelas. decir Y bueno, también esto. Este Pinche es un gran lector de literatura, el sí, chico exacto, Pinche, sí. y apela De Borges, muchas veces, de Borges, sobre todo a sobre todo. Borges, y el Enigma, las novelas de Enigma, y apela mucho, cita a Borges, Sí. hay frases de libros, Sí. etcétera. Sí. O sea, lo que me hizo pensar que ahí estás vos atrás. Sí, en ese esas aspecto son sí. tus lecturas. Sí, en ese aspecto yo me siento identificado con el personaje del Pinche en ese acercamiento que tiene a Borges y también, por supuesto, con mis orígenes como Pinche. Yo también lo fui durante Vos fuiste 5 el años. Pinche. Sí, claro, Claro, yo fui Pinche vos- durante 5 o 6 años. Muy bien. Es más, yo soy el personaje del El secreto de sus ojos, también aparecen chicos que hacen de Pinche. Yo era ese chico en el Palacio de Tribunales a mediados de los años 80. Pero también me siento muy identificado con la jueza Pasair, con la vocación que tiene, los ideales, los objetivos, hasta cierta ingenuidad ¿no? en cómo encarar el trabajo. O sea, Acá hay una ahí tengo cosa que mezcla yo de los dos. pensaba cuando la leía el libro. Está esta jueza que se empecina en saber la verdad, hay algo que no le cierra, pasan los años, Sí.
y siguen investigando y buscando. Digo, en la realidad, ¿cómo hubiera terminado este caso? Se cerraba en un determinado momento, Bueno, la plata no aparecía porque hay un botín ahí, Hubiera 4 millones sí, de dólares va a que depender desaparecen. justamente, va a depender de quién es De el fiscal quién- y quién es a el quién le el toca, juez. ¿no? Hugo también lo sabe bien esto. Muchas veces esto se define en términos de quién, en términos personales, quién está a cargo de esa investigación. Sí, a veces además también hasta tenés el golpe de fortuna. Una investigación tuviste vos, no vamos a entrar en ningún caso, pero una causa por enriquecimiento ilícito, que todos los esfuerzos judiciales llegaban a un callejón sin salida porque estaba sin salida. Y de repente ocurre una cosa fortuita, bueno, no sé si Sí, se puede contar, sí, el sí, tema lo de los José bolsos de López, los López. bolsos de López, Sí. y se destraba la investigación porque hay alguien que te marca y dice, el dinero está ahí arriba. O sea, que si no ¿Quién hubiera hecho filmó así, ahí? ¿Quién era esa filmación? ¿Quién Eso- filmó? Epa, bueno, es una bueno, pregunta. pero hay, en definitiva, hay muchas investigaciones Oye, que el último toque a veces depende de la fortuna, sí. de la suerte, de un arrepentido, pero pasa Claro. todo el tiempo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Tal cual. Acá el chico pinche, digo, Guille. Guille uno lo ve, yo no voy a contar el final, no voy a hacer No. nada, no, pero estoy ahí tratando de hablar un poquito sin contar. Por ejemplo, Guille tiene una novia que lo deja porque le dice, a vos la plata no te interesa, yo quiero vivir bien, con vos no voy a llegar a nada, y se va. Era un bohemio, leía Borges, qué sé yo, pero... Y de pronto pasa algo en su vida, es lo que vos decías, lo hace cambiar. Sí, sí, sí. Que hace que sea el dueño absoluto de una montaña de dinero en efectivo. De pronto, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso, digo? Claro. A eso me refiero. Eso también es un hecho fortuito, de la suerte. Sí, claro, Y lo que te que- pone a prueba. Sí, en realidad, bueno, lo que muestra ¿Qué querés hacer? lo que Claro. muestra en la novela es que el personaje de Guille era alguien como con una inteligencia muy particular y logra resolver el caso que estaba planteado en el juzgado como empieza la novela, ¿no? Que es un tiroteo, enfrentamiento entre enfrentamiento narcos. entre narcos con 7 muertos. Y bueno, y hay una suma de dinero que se desaparece, se esfuma en el aire, y hay varios y hay también personajes buscándola. Eran 8 y aparecen 7 Claro, cuerpos. claro, exacto. Y Yo bueno, viste, te digo, ¿hasta dónde cuenta? Sí, Claro, hay que tener cuidado por... y bueno, Guille logra develar la trama de dónde puede estar y bueno. Y ahí pone está el la cuestión. cuerpo para Sí, 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 averiguarlo. así Hay es. que hacer todo lo que hace. Sí, así es. Y le va bien y la encuentra. Así y no es. cuento más. Hasta ¿no? ahí. Después Hasta ahí, por habrá que favor. leer la novela para ver ¿Qué ¿Cómo? pasó con ¿Y todo qué? esto? cuál ¿Qué fue la pasó suerte. con todo esto? No, yo pensaba, porque también cada tanto uno ve en el diario enfrentamientos entre narcos, plata que desaparece o aparece. O sea, Claro, claro. son cosas que... Sí, sí, te topás. los sucesos son verosímiles. Es ficción, por supuesto, pero puede perfectamente acontecer, ocurrir. El Además, rol de con la con la policía... experiencia que vos tenés acumulada, vos podés ir combinando múltiples episodios que Eso vos es has lo que vivido Pero o por que supuesto. sabés, Eso es lo que y hice, vas sí. armando la combinación. Pero podés Tú hacer hablabas muchas de eso y más yo me acordaba, también. ¿te acordás? El caso era de Oca o Andreani, no me quiero equivocar, que hubo una encerrona con tiroteo de policía y terminaron muriendo unos ladrones, murieron como 5, 8 en una encerrona de la policía bonaerense. Son episodios que pasan. Sí, así sí, que, sí, sí. sí. ¿No hubo unos en un estacionamiento de un shopping? Claro, También. también. Sí, sí. No hace tanto. Tal cual. Claro, que tenés material para escribir cuántas novelas. Sí, sí, muchas. Yo sé que sale otro libro ahora. ¿Podés adelantar un poquito? Ya te vamos a invitar con ese libro, Es pero podés la- contar porque es muy interesante. Es una historia real. Sí. Y esta es una investigación periodística novelada sobre 2 espías rusos que vivieron con otra identidad en Buenos Aires durante una década. Luego se van a Europa, donde son detenidos y terminan protagonizando el intercambio de espías más grande desde el final de la Guerra Fría. Y estuvieron acá 10 años y nadie se dio cuenta. Vivían en las barrancas de Belgrano. Chochos de la Tuvieron vida. chicos acá que son argentinos nativos, tuvieron además empleos, se compraron un golcito, vivían en la calle O'Higgins, los chicos fueron al colegio acá y todo el mundo creían que él era austríaco, que ella era mexicana y en realidad eran otras identidades, otros nombres que incluso se las habían ocultado sus propios chiquitos. Sus Los chicos no chiquitos- sabían. sus Claro. chiquitos se enteran la verdadera identidad
nacionalidad de sus padres en el vuelo que los lleva de regreso a Moscú, a los padres, por primera vez a ellos a Moscú. Los chiquitos se enteran incluso que tienen abuelos vivos que los están esperando en Rusia. Eso solo da para una novela, ¿no? Esos chicos, ¿no? La chiquita se larga a llorar. Pobre, sí. El chiquito, al revés, dice, yo quiero ser como ustedes, quiero ser como espías. Quiere ser un O espía. sea, son dos mundos, o sea, dos reacciones completamente distintas. Bueno, y bueno, da para las dos. Las dos son verosímiles, digo. Es que todo Ahora, lo que yo me volqué- pregunto, viajan a otro país y enseguida se descubre esto. Acá 10 años y no se descubrió. De hecho, incluso en Europa terminó saltando por una cuestión fortuita, Ah, que era que ella, la espía, había ido a otro lugar, a otro país de Europa, donde se encuentra con otro espía, en estas cuestiones de handlers y encuentros, intercambio de información, dinero, y el MI6 y la CIA que estaban siguiendo al otro espía, de repente se encuentran y Aparece dicen, ¿y por qué esta. está esta? ah. La empiezan a seguir también a ella, empiezan a tirar de la cuerda y encontraron. O sea que no son falencias del país en este caso. En este caso En no, este caso no. aunque tenés de todo. Te doy un solo ejemplo. Cuando ellos van a construir sus identidades falsas, se apoyaron, entre otros pilares, en una mujer que nació en la Argentina, llamada Elga Taschke, que en teoría vivió toda su vida entre la Argentina y se fue a vivir luego a Austria y muere ya grande después de haber parido al espía. En realidad se basaron en la identidad de una chiquita muerta a los 4 años y que está enterrada en el cementerio alemán de Buenos Aires. ¿Y eso pasa? Lo que también te marca eso, Cristina, es que estos espías no vinieron acá y de manera caprichosa y dijeron, no, a partir de ahora yo me llamo Hugo Alconada. No, claro, Hubo una historia. un espía previo que marcó los nombres de los chiquitos y chiquitas a los cuales les iban a robar la identidad, lo enviaron a Moscú, en Moscú construyen las identidades falsas, con partidas de nacimiento falsas y tanto más, y luego viene para acá. Con lo cual esto lo que te está mostrando es que acá hubo un entramado mucho más amplio en el tiempo, pero al mismo tiempo mucho más complejo. Sí, impresiona, porque te puede pasar que por ahí te haces amigo de esa persona y... ¿Sabe la cantidad y de no- personas? Pero me imagino que quedan como... Que cuando yo la llamaba le decía, perdón, discúlpame, pero ¿usted conoció a...? Sí, sí, era espía ruso. ¿Qué? Ah, te Claro, empiezan a no, decir, claro, "Nah". ahora qué te pasa, claro. Y entonces ahí yo tengo que mostrar, por suerte tengo el link al video oficial del Kremlin en el cual está Vladimir Putin recibiéndolos al pie de la escalerilla del avión y como los chiquitos no saben ruso, Putin en español les dice buenas noches. Entonces cuando vos mostrás eso a cualquiera de los que interactúan Claro, con ellos, claro, vos ves que parece como si tuvieran una ACV en vivo porque les va cambiando claro, el rostro y claro, dicen, no te puedo podés creer. creer. ¿Saltaste de estos espías rusos? Porque las dos novelas que tenías hasta ahora transcurren más o menos en los mismos años. Exacto, Fin 1880, del siglo 1900, sí, Claro. fin del siglo XIX. Claro, y Pero ahora es te vas porque- a... Pero porque es un disfrute. No, y yo bueno, lo que vi era que obvio. esta historia era espectacular Sí. y decidí, en este caso, del nuevo Sí. libro, mantenerme dentro de la no ficción y contarlo como una novela, al estilo Truman Capote Claro, o al pero con estilo hechos Rodolfo Walsh, reales. pero con hechos reales. Que el que lo lea sepa que todo lo que está ahí Es cierto. pasó. Porque la realidad supera la ficción, entonces no Claro. necesito inventar ¿Para nada. qué vas a inventar? Esto es más de lo que se puede inventar. Es que imagínate, yo le contaba a Daniel fuera de cámara, cuando yo hablo con la obstetra que atendió los 2 partos de la Sí, espía sí. y le digo que la mujer que decía llamarse María Mayer en realidad se llama Ana Yudina Claro. y que a su vez los chiquitos y que Vladimir Putin, y la mujer me decía, terminó diciéndome en su audio, me dice, ay Dios mío, llámeme. Y sin vulnerar la relación médico-paciente ni violar el secreto profesional, ella termina contándome, Alconada, yo he atendido hasta ahora unos 10.000 partos. Este se lo voy a contar a mis nietos. Claro. Porque, ¿cuántas veces vas a decir, yo atendí a una espía rusa al servicio de Moscú? No, no. No, lo que podés pensar es cuántos conoceré y me creo que es una cosa y es otra, digo. Bueno, Daniel, la próxima novela ¿sobre qué? Bueno, en la última página de la novela, cuando ya estamos ya cerrando el libro, Sí. hay una
hay una breve pista, hay una referencia Está la pista a una ahí. secuela, Ajá. con los mismos personajes. Sí. O Por lo sea, menos la jueza Guille y el personaje mexicano, que es el líder de un cártel. sí, de ese no hablamos, pero para no que contar la trama claro, no hablamos. que se llama sí. Mencho Melgarejo. Mencho y Melgarejo. Entre los tres, bueno, va a haber Otra historia. Una secuela que ya la Bien. tengo bastante definida y es cuestión de sentarme a Unos días, como escribirla. decís vos. Sí, me sí, decís en una todos semana días. hago el... Bueno, muy Pero bien. bueno. Entonces, cuando esté, vendrás de nuevo por acá. Sí. Muchas Con gracias. muchas Y vos también con la nueva esta de los espías. ¿Sale cuándo? Dios mediante en mayo. Bueno, ahora. Vos que Ahora. conocés bien del mundo editorial, vos también. Sí, Esta semana estuve con el diseñador de tapas, justamente empezando a cruzar ideas de por dónde entrarle a la tapa. Sí, y no sé por dónde. Hay fotos de esta gente. Sí, tengo fotos. Y Queremos tengo- verlos. Tengo las fotos, los pasaportes, las 2 bodas que tuvieron, la real en Moscú y la falsa en Buenos Aires, porque tuvieron 2 bodas, y tengo las fotos de ellos. Pero son una pareja, en serio. Ellos son, a diferencia de The Americans, bueno, Acá- no vamos a spoilear No, tampoco The Americans, claro, pero digamos, estamos metiendo sí, mucho. hay que tener mucho cuidado, pero digamos, estos eran realmente un matrimonio. Eran un matrimonio. ¿Y ahora es dónde están? ¿Presos? No, los No. intercambiaron, Ah, volvieron a Moscú, ah. fueron condecorados, lo cual no significa realmente que estén bien, sino que lo último que se sabe es que fueron condecorados y a partir de ahí desaparecieron. Wow. Puede que estén dando clases a otros espías, futuros espías, o que estén en un gulag. Hay que ver qué Todo, puede todo pasar. puede suceder. Gracias a los dos por haber venido. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buena semana para todos. Chao.